mi nombre es Eva Méndez, yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica, docente de la Escuela de Psicología. Te comento que la clase de etología pertenece a la modalidad de las asignaturas asincrónicas. Eso quiere decir que semana a semana irás encontrando dentro de la plataforma videitos parecidos a este que en compañía de la titular de la asignatura, que es la profesora Piedad Julio, iremos montando. Me gustaría comentarte que la finalidad de la clase de etología es poder brindarte como estudiante herramientas que te permitan comparar el comportamiento animal y el comportamiento humano a fin de que puedas lograr una mayor comprensión de los procesos conductuales implicados en el desarrollo. Hay que tener en cuenta que el ser humano también es un animal. Por tanto, todo el abanico comportamental que tú conocerás en términos de reproducción, en términos de agresividad, en términos de jerarquía y establecimiento de las relaciones sociales, también se presentan dentro del reino animal. Y por tanto es fundamental que puedas conocer de primera mano cómo ocurre o qué ocurre en términos comportamentales en el reino animal para que puedas establecer estas comparaciones. Eso quiere decir que a lo largo de esta asignatura te encontrarás con temáticas parecidas a la selección sexual, el apareamiento, la reproducción, el aprendizaje en los animales, los cuidados parentales, agresividad, a fin de que al final del semestre puedas establecer una actividad de integración en la cual puedas comparar el comportamiento de una especie de tu elección con el comportamiento humano. Te estarás preguntando entonces qué es la etología, de dónde surge la etología, cuáles son las características de la etología. La etología es un campo de la biología que se encarga del estudio de los patrones de conducta de los animales, ya sea en su hábitat natural, es decir, condiciones naturales, y o condiciones simuladas encerradas en un laboratorio. Como tal, emerge como una disciplina diferenciada en la década de los años 20 a partir de las investigaciones y los estudios de Conrad Lorenz y investigadores también como Carl von Frisch. Los expertos que se dedican al estudio a este tipo de estudios se les conoce como etólogos. Y sus estudios, como ya te he dicho, se centran en las características conductuales propias de los animales de un grupo específico y cómo estas características, estas conductas van variando a lo largo de la vida de cada uno de sus individuos y cómo han variado a lo largo de la historia del animal a nivel general. ¿Para qué? Para poder verificar cómo se conservan o cómo cambian teniendo en cuenta algunos factores que se pueden presentar en los ambientes. Su objeto de estudio, el objeto de estudio de la etología, como ya te he dicho, es el estudio de la conducta animal en contacto con el medio en el que se presenta. Los etólogos entonces estudian algunos aspectos de los animales como apareamiento, cómo escogen una pareja sexual, cómo se da la selección sexual y el comportamiento sexual en los animales, la agresividad, cómo son los patrones de competencia, agresión, jerarquía dentro del reino animal, evolución de los diferentes comportamientos teniendo en cuenta el desarrollo individual en el ciclo vital y también el desarrollo a nivel general de la especie y la vida social, entre otras. Los etólogos en sus estudios utilizan una metodología comparativa para poder establecer los patrones de conducta en términos de comparación, inversión parental, conflictos, selección sexual y agresión en las diversas especies. En términos metodológicos se centran sobre 4 aspectos o 4 preguntas en las que centran sus estudios. La primera hacen referencia a las características en términos de función. El investigador se pregunta de qué forma determinada conducta o determinado comportamiento es adaptativa y por tanto aporta a la supervivencia de la especie. Tenemos que tener en cuenta que el repertorio conductual que presentan cada una de las especies son el resultado de un largo proceso de adaptación al medio, que estas adaptaciones y estos cambios han garantizado la supervivencia de cada especie. Por tanto, en términos de función, cada uno de los comportamientos que expresan los diversos animales hacen referencia a las funciones más adaptativas o los comportamientos más adaptativos que han podido desarrollar.
Otra pregunta que se hacen los investigadores es en términos del mecanismo. El investigador debe dar respuesta a la pregunta sobre cuáles estímulos o qué estímulos disparan la conducta, es decir, si esta conducta puede ser modificada por algún componente o factor del ambiente o si hay componentes en el ambiente que inhiben la aparición de la conducta. El tercer tipo de pregunta que se hacen los investigadores es en términos del desarrollo. Habrás visto en biología que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, tienen una historia, un ciclo vital. Y dentro de esta historia o ciclo vital hay comportamientos que se mantienen estables a lo largo de la vida y hay otros, por el contrario, que cambian a lo largo de la vida, del ciclo vital de este animal. Por tanto, habrán comportamientos que se presenten solo al inicio de la vida o habrán otros que aparezcan al final. Entonces, los investigadores se centran también o se preguntan también acerca de cómo se desarrolla, cómo cambian estos comportamientos en el desarrollo de la especie. La cuarta pregunta hace referencia a la historia de la evolución. Si bien cada animal, cada especie tiene una historia individual en términos de que nace, crece, se reproduce y muere, al mismo tiempo cada especie tiene una historia general. El investigador entonces debe encontrar la respuesta en términos de si el comportamiento o conducta que estamos estudiando se asemeja o se presenta en otras especies y de qué forma se asemeja, o si también este comportamiento, esta conducta, esta característica ha evolucionado o ha cambiado para garantizar una mayor supervivencia del grupo o de la especie. Teniendo en cuenta estos cuatro aspectos en los que se centran los estudios etológicos, se considera también que la etología funciona a partir de 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones son los focos principales de estudio. La primera es la dimensión micro-macro. Esta dimensión micro-macro va desde el nivel celular hasta el nivel del entendimiento del organismo en su totalidad. La segunda es la dimensión individuo-especie, es decir, los aspectos generales del grupo de la especie y los individuales de cada integrante del grupo, y la dimensión naturaleza-laboratorio. Al inicio de este video te comenté que la etología se centra en el estudio de los comportamientos, de los patrones de comportamiento animal, ya sea en condiciones naturales o en condiciones de laboratorio. Esta dimensión se encarga de establecer las diferencias del comportamiento animal teniendo en cuenta este ambiente en los cuales se exhiben o se controlan estos comportamientos. Esta es la introducción a tu clase de etología. Dentro de cada una de las semanas, como ya te he mencionado anteriormente, irás encontrando el material de apoyo. No olvides revisarlo para realizar cada una de las actividades y nos vemos en una próxima ocasión.